Muchachos, buenas tardes. Damos un momentico a que entren. Buenas Hola, tardes. Laura Marcela. Hola, Frankie, Laura, Valentina, buenas tardes. Hola, Viviana. María José, buenas tardes. Hola, Santiago, Alejandro. ¿Sí descansaron de mí un ratico? Qué pesadilla. Melissa, buena tarde. Caterine, igualmente buena tarde. Esperamos que entren más compañeros. Vamos, 25. Catalina, buena tarde. Hola, Carol. Ah, yo creo que sí. Flor Isabela, buena tarde. Como específicamente mi... Hola, Mariana. Bueno, muchachos, tenemos pendiente pues, una actividad que van a realizar los compañeros, pero entonces yo estaba pensando en que yo hago como la mitad de la presentación, hago como la mitad y luego siguen ustedes con el Kahoot como con el fin de, digamos, como de no garantizar, sino como establecer que estén todos, porque estamos solamente 24 o esperamos unos minuticos. Esperamos 2 minuticos a ver si estamos todos para hacer entonces primero la actividad o si no la partimos. Y ahorita estoy prendiendo el otro PC. Bueno, van 29. No más eso, creo que mejor. Entonces yo hago la mitad de la clase, la mitad de la presentación y luego hacemos luego sí, yo doy una parte de la clase. Seguimos con el trabajo la actividad que van a hacer los compañeros y luego seguimos con la teleclase. Puede que sí alcancemos, sí. Ojalá que alcancemos, que es lo que estaba pendiente de teleclase hace días, ¿no es cierto? Es posible que descansemos. Ya hay 35. Llegó tu compañero. Unos 35. Bueno, yo creo que ya podemos empezar. Bueno, creo que es como pensemos como visto, pues las temáticas no es que sean complejas. Hay algunas que son pues, un poquito más extensas que otras. Y otras previas en ese envío. Bueno, entonces muchachos, voy a
a comenzar a hacer la presentación. Hago una parte y luego entonces seguimos. Aquí me habló algo aquí, el caso del asma. Sí, luego de esa, buenas tardes. Listo. Bien, solamente faltan dos entonces. Bueno, muchachos, entonces vamos a hacer en estos momentos, pues, como la interpretación o comentarios con respecto a las enfermedades fibrosantes. Su mismo nombre nos lo dice, es la presencia de tejido fibroso a nivel del parénquima pulmonar. Eso casi que lo mencionamos como en último momento, como el proceso. Responde un estudiante que me siento que no ha podido entrar. Y como el proceso final o pulmón terminal, por el hecho de que eso es un hecho, pues el hecho de que eso es algo irreparable. No tiene, no tiene ningún tipo de posibilidades de hacerle reparación a un tejido cicatrizado. Lo único pues es en los momentos en que es parcial, por ejemplo, que haya compromiso de un segmento, de un lóbulo, pues es factible no que sea reparado, pero sí que el resto del parénquima pulmonar cumpla hasta cierto punto como esa función que le corresponde pues pulmonar. Entre eso incluye una serie pues, de situaciones como vamos a mirando, en el cual, por ejemplo, este cuadro que tiene como por título las neumopatías intersticiales crónicas. Al hacer mención de intersticio es lo que se encuentra, por ejemplo, el tejido que se encuentra a nivel de la membrana alveolocapilar o a nivel de los septos o tabiques interceptales, y el tejido conectivo que se encuentra por fuera de las estructuras tubulares, lo que genera soporte, lo que genera armazón, lo que genera aislamiento, lo que genera comunicación, es lo que hace referencia al intersticio. Y hay una serie, por ejemplo, de este título que habla de las fibrosantes, esta serie de neumonías que, pues, que son muy puntuales, como la neumonía intersticial usual, la intersticial inespecífica, la organizativa criptogénica, que son situaciones que regularmente son a consecuencia de otro tipo de procesos y que no van a tener como ese comportamiento que uno espera de un paciente con una neumonía, que por ejemplo primero fue una bronquitis y luego por extensión terminó haciendo lesión mucho más allá y terminó haciendo una neumonía donde va a tener unos signos clínicos de un proceso que está generando algún tipo de secreción, entonces el mecanismo de defensa como son la tos, los síntomas generales, el compromiso obviamente de tipo respiratorio y que son hechos un poco intempestivos. Bueno, dentro de estas fibrosantes está la neumoconiosis, otra que se habla de que es la asociada a los tratamientos, y sigue otra subclasificación como es la sarcoidosis y la neumonitis por hipersensibilidad. Esta sarcoidosis en su momento lo quiero dar como un capítulo como, digámoslo, como especial, porque es una patología que se presta para, si se pudiera utilizar el término, jugar con diagnósticos diferenciales que van desde la piel hasta el parénquima pulmonar. Están dentro de las lesiones de tipo eosinofílico y unas que se relacionan con el tabaquismo, como es la neumonía intersticial descamativa y la bronquiolitis de tipo respiratorio. Bueno, las enfermedades pulmonares restrictivas, a diferencia de lo que estábamos hablando hasta esta mañana, que era de tipo obstructivo. Esta palabra restrictiva es que no le permite realizar, digamos, esos tipos de movimientos que son fundamentales para poder establecer como ese intercambio gaseoso, el hecho de generar una insuflación del parénquima pulmonar a través de las fibras elásticas que hacen que él tenga esa capacidad de expandirse y de retraerse
en esas enfermedades restrictivas realmente es muy complejo o muy limitante que eso se vaya a realizar. Entonces, dentro de ello pueden ser entonces enfermedades intersticiales infiltrantes crónicas, como vamos a ver, lo que es la fibrosis en el intersticio y la otra es que la pneumoconitis. Pero puede existir otra situación en que genera una restricción para el pulmón expandirse y que no sea propio del parénquima pulmonar, como puede ser en otras situaciones. Por ejemplo, pacientes con una escoliosis significativa, lo que cual va a causar a largo plazo una deformidad en la posición de la caja torácica, pacientes muy obesos en los cuales hay sobrelevantamiento del diafragma y limita la cavidad torácica, o pacientes con procesos virales crónicos como es la terminación de la poliomielitis. Bueno, entonces esas enfermedades intersticiales que vamos a determinar en este momento como de tipo difuso, difuso es que comprometen en forma consecuente todo el parénquima de un lóbulo pulmonar o de un segmento, o no más que un segmento sea entonces, este sitio alfa-antitripsina normalmente, de, que es un inmunoregulador de la reacción inflamatoria y que también pues el hecho de que sea la presencia, por ejemplo, de, del pigmento de carbón, eso que siempre está generando una reacción de respuesta inflamatoria ante la presencia de esas partículas extrañas, y esa inflamación y la liberación de esas citoxinas, pues te viene haciendo daño, y es un daño que se repara con cicatrización. Entonces, en estos casos sucede pues algo parecido a eso. Es dado que creo que se los mencionaba hace dos clases, de este tipo de situaciones virales que hacen que genere una inflamación que es no de un momento a otro, sino que son inflamaciones de tipo crónico, que duran un tiempo muy significativo versus comparado con lo que son las inflamaciones de tipo bacteriano, y que ellas terminan, como ese proceso inflamatorio crónico, terminan regularmente haciendo ese proceso de cicatrización, y que es un hecho que, por ejemplo, hasta el momento no tenemos, no tenemos por qué, y por el tiempo que llevamos evolucionando con el COVID, que es posible que los pacientes que alcanzaron a hacer una neumonía, y son neumonías de tipo intersticial, que por ejemplo la principal sinología era la dificultad para respirar, o sea, pacientes que están saturando, y creo que está establecido pues como para considerar lo que sí está generándose en el caso del COVID, que estén como sobre el 80%, 87%, y que no sabemos a Doctor, buenas tardes, de qué mediano pena. plazo quiero encontrar de lesiones de esta situación viral. ¿Sí? ¿Quién me habla? Doctor, es que a una compañerita Sara se le cayó el internet un momentico y la sacó de la clase y está tratando de entrar. ¿Está tratando de entrar? Bueno, dígale que lo intente. Chamorro, Doctor, Santiago, péguese una averiguadita por internet. El término sí, va preciso hasta el momento que se supone que va a pasar o que ya se sepa, que yo no creo porque es que va muy poco tiempo, de las lesiones residuales en pacientes que han tenido esa neumonitis por el COVID. A ver, de pronto hay algo que nos pueda como aportar. Sí, por favor. doctor, qué pena, se le cortó, ¿Te no, parece? no le alcancé a Hola, Pérez, escuchar. Santiago. Pero Doctor, ya me está no le escuchando. alcancé a escuchar, qué pena. Pero Sí, ya es me que está se le está escuchando. como cortando, doctor. Si se me Pues siguen sí, recortando, doctor. me dicen y me cambio de tiempo. Si siguen recortando.
¿Aló? No, ¿Aló? no, doctor. Bueno, no, Santiago, ¿se sigue escuchando entrecortado? No, doctor. Doctor, ¿me escucha? Doctor. Sí. No, doctor, se está cortando. Ahí, Doctor, está ahorita en la ahí, clase se paró 3 veces como 20, 30 segundos y no se le escuchaba nada, y después se volvió a escuchar y así. Como listo, bueno, ahí se me está un escuchando, momento. Santiago. Sí, doctor. ¿Ya se Sí, escucha doctor. bien? Bueno, listo. Santiago era que le estaba Sí, comentando lo siguiente, que si no le da pereza pegar una miradita en internet, que se sabe o se espera, que se sepa que es difícil, de los efectos residuales de pacientes que han tenido una neumonitis por el COVID, ¿cierto? O qué se espera que suceda. Si realmente es algo significativo, pues ahora que estamos hablando de estas lesiones fibrosantes, ¿sí? Mire a ver si encontramos algo y me dice, listo, ¿le, doctor. le parece? ¿Está bien? No hay problema. Sí, señor. Sí, señor, con mucho Bueno, gusto. bueno, muchas Doctor, gracias. ahora estoy tratando de ingresar, pero no le acepta. Venga, pues otra vez. Dígale que insista a ver. Yo no la he visto aquí. Que insista a ver para entrar. Nada. ¿Le preguntan, por favor? Sí, doctor, ya le está cargando el link. Ya apenas está diciendo Bien, que está solicitando. listo. Bueno, gracias. Listo, doctor, ya ingresó. Venga, muchachos. De pronto es que me estás quedando la de... No, no, nada. Espera, muchachos, que me les salía ahí un momentico. Ustedes me imagino que están viendo. No, aquí yo no lo veo. Bueno, listo. Aquí nada. Nada. No, no llegó. Doctor, ya la acepté. Bueno, entonces sigo. Bueno, entonces estamos hablando de estas lesiones intersticiales difusas de tipo crónico. ¿Qué hace? Que los cambios fisiológicos que se generan en este tipo de lesiones son lesiones de tipo restrictivo. No va a haber expansión completa de los pulmones, va a ser muy limitada o no va a haber en algunos sitios. ¿Qué se da? Que los pacientes van a presentar hechos significativos, paciente con disnea, con cianosis, posiblemente pues otros agregados como puede ser taquipnea, estridor, pero regularmente no hay unas sibilancias, o sea que no está dando unos síntomas, unos signos que sean de tipo obstructivo. Bueno, estos pacientes
este tipo de lesiones intersticiales pueden presentarse en un paciente que está cursando con una hipertensión pulmonar secundaria o con un cor pulmonar, pero resulta que casi que una situación de esas va cohabitando con otra, o una agrega o va significando otro tipo de patología y simplemente termina siendo que el paciente, ejemplo, tiene un cor pulmonar, que es lo que se llama un pulmón en fase terminal o una fase en aspecto de panal. Hay una situación que se llama la fibrosis pulmonar idiopática, es un componente fibrótico y que no se sabe por qué es. Es un signo clínico patológico que está definido por un hecho que es de fibrosis en el intersticio y que hay lógicamente una insuficiencia respiratoria, pero que histológicamente se le llama el término de neumonía intersticial habitual, que es una condición pues como un requisito para poder decir que este paciente tiene una fibrosis pulmonar idiopática. La causa es desconocida. Parece que hay un hecho que tiene cierta predisposición genética y lo que hace es que se genera una lesión a nivel de la membrana alveolo capilar y que puede ser supuestamente, o sea, dentro de los factores posibles etiopatogénicos, que sea a consecuencia de exposiciones ambientales en una forma repetitiva. En esa fibrosis entonces pulmonar, pues hay unos factores que patogénicamente pues, se mencionan, como es los factores ambientales, como es el polvo de la madera, el humo de los metales, los componentes del cigarro, unos factores genéticos, como es la mutación de esos genes que codifican los componentes de la telomerasa o componentes del surfactante, o que se aumenta la producción de este MUC5B, y que ese es un tipo de moco que se produce y que es lo que hace tener como una forma multifacética o proliferante de varios tipos de mocos, y eso se genera que es un fenómeno, digamos, como medio compensador o limitante de que se llegue a producir esa fibrosis pulmonar. Indudablemente, es una situación de personas de más de arriba pues de la quinta década de la vida. En esta fibrosis pulmonar vamos a encontrar cambios en las pleuras, y son los cambios que es un aspecto empedrado, o sea, en forma como de nódulos. La consistencia es una consistencia dura y que regularmente esas lesiones en las pleuras se continúa a través de los tabiques interlobulillares, o sea, eso penetra sobre el parénquima pulmonar. Microscópicamente vamos a observar fibrosis en el intersticio, y es una fibrosis que no es homogénea, sino que es parcheada de una variedad en unos sitios más que en otros, y es una fibrosis que se determina como una cicatrización ya muy bien establecida. Van a haber focos de la presencia de fibroblastos en buena cantidad. Se va a generar una alteración total de la arquitectura alveolar, generándose unos espacios quísticos por esas lesiones que ha habido, como una forma, digámoslo, como de aspecto enfisematoso, pero con tejido fibroso. Puede que esos espacios estén revestidos por neumocitos de tipo 2, que son los potencialmente proliferantes, y ellos pueden estar aumentados de tamaño, e inclusive verse en ese sitio un epitelio de mayor significancia, como es el epitelio cilíndrico simple. Hay regularmente una respuesta inflamatoria de tipo crónico en esos sitios donde está la fibrosis. Bueno, la fibrosis pulmonar idiopática es un hecho que es insidioso, que es un paciente con dificultad respiratoria, que a medida que va avanzando hace que sea mucho más significativa, y esa disnea en los momentos en que el paciente tiene la necesidad de toser, que es una tos que seca, hace que eso se incremente mucho más esta dificultad respiratoria. Es dado que es en pacientes que van como hasta la séptima década de la vida, pacientes que van a tener cianosis, que van a estar con acropaquia. ¿Qué será eso? María José Clavijo, ustedes sí saben ya qué es eso, ¿cierto? María José. María José. María José está en la tierra. María José Clavijo. Le está escribiendo, doctor. Ah, me está escribiendo. ¿Y por qué me escribe?
María José, la pregunta es clara. María José, dígame ya, escríbame ya, por favor, ¿qué es la acropaquia? María José, María José, María José, ¿no va a participar? María José, engrosamiento de las falanges distales, a expensas de, que eso también es lo que le llama palillos en tambor. Con las uñas convexas, eso es algo que es determinante. Listo, María José. Uf, gracias. ¿Qué es lo único que tiene para ofrecérselo al paciente? Trasplante. Y cualquier tipo de hecho de posibilidades de manejos pues son infructuosas y regularmente la supervivencia de estos pacientes no es muy prolongada. Está la neumopatía intersticial inespecífica. Es una neumopatía de causa también desconocida, donde tiene unos rasgos diagnósticos de patologías que ya son pues determinantes conocidas, como puede ser pues lo que se mencionaba hace un rato de las lesiones de tipo virales. Ella puede, además de llevar el nombre inespecífica, esta neoplasia intersticial regularmente muestra características tanto histológicas y radiológicas que son muy de ella, muy determinantes. Y por eso es posible determinar que este paciente tenga este tipo de neumonía intersticial inespecífica. Ella presenta dos tipos de presentación morfológica. Uno es que es un componente de tipo celular y otro de tipo fibrosante. Este de tipo celular es una inflamación crónica y de moderada, con linfocitos, con células plasmáticas, o sea, una situación que es crónica, con una distribución en forma más o menos parcheada o más o menos uniforme. En ella no existen pues zonas de fibrosis significativa, no se forma la membrana hialina que la hemos mencionado, no hay un aspecto de lesiones que se forman cavitarias en esos sitios, ni la presencia de granulomas. A diferencia del otro tipo, que es el fibrosante, esa es una fibrosis realmente intersticial, difusa, que puede ser también algunas veces parcheada, y todas ellas regularmente se encuentran con el mismo momento o el mismo estado de la fibrosis. Clínicamente los pacientes consultan primordialmente por la presencia de la dificultad respiratoria, es posible que tenga la tos pues, que he hecho, que también es esperado, generalmente es una tos que es una tos no productiva, y resulta que es mucho más frecuente que suceda en mujeres, no tiene nada que ver con hábitos y que va más o menos sobre la sexta década de la vida. Es muy frecuente que esta situación se dé en lóbulos inferiores, son lesiones simétricas, o sea, lado y lado, y es dado que el hecho de que tenga un componente no de tipo, el aspecto fibrótico, sino de tipo celular, pues hace que el pronóstico sea no tan severo como si lo fuera de tipo fibrótico, que eso nos está implicando que realmente ya hay una cicatrización. Esta neumonía organizativa criptógena son pacientes que consultan igualmente por la presencia de dificultad respiratoria y de tos. Ellos presentan áreas debajo de la pleura o alrededor de los bronquíolos, que son lesiones fragmentadas o como en sitios, generando ese aspecto que se llama de parcheado. En esta neumonía organizativa hay fibrosis dentro de los alvéolos y es muy dado que esto se observe a consecuencia de la respuesta ante una lesión de tipo inflamatorio a nivel, pues, en el parénquima pulmonar. Esto se caracteriza por la existencia de unos, llamémoslo como tapones, como hacen la referencia, como unas zonas circunscritas que están conformadas por un tejido conectivo laxo organizado, que se le llaman los cuerpos de Mason. Esto se encuentra en el interior de los conductos alveolares, también sobre la superficie alveolar, inclusive un poquito más proximal, como es en los bronquíolos.
y el resto del parénquima puede tener un aspecto normal. Esas lesiones son de este tipo. Esto es lo que estamos usando las flechas, unas zonas muy bien circunscritas, que ya deja tener como este parénquima pulmonar usual, que por ejemplo estos son un conducto, estos son un saco, estos son alvéolos, y se forman estas series nodulares y que están formadas por tejido conectivo laxo, pero que en el resto del parénquima pulmonar no hay una alteración histológica que como que permita considerar de que está en ese proceso de evolución al llegar a formar este tipo de estructuras. Hay otra situación en la cual se establece que hay cierto tipo de compromisos pulmonares que, que están basados en pacientes que tienen enfermedades del tejido conectivo y que puedan llegar a generar algún compromiso pulmonar de tipo restrictivo, como por ejemplo la esclerosis vascular, la neumonía organizativa y la bronquiolitis. Dentro de ellos está, por ejemplo, la artritis reumatoidea. En algunas situaciones, los pulmones están comprometidos, generando una pleuritis crónica que puede dar derrame o no, donde va a haber también una neumonitis intersticial difusa con fibrosis, donde va a dar ese aspecto pues, que es tan característico y lo veremos cuando estemos en patología de corazón, de esos nódulos reumatoideos que están dentro del pulmón y a consecuencia de todo esto, pues una hipertensión pulmonar. O sea, ese es como el estado terminal de estos pacientes que cursan con una artritis reumatoidea. También está la esclerosis generalizada, lo que llamamos la esclerodermia. Santiago, ¿sí me pudo averiguar algo? Sí, doctor. Por lo que alcancé a encontrar fue que se supone como que hay las tres tendencias más preocupantes, que serían, pues después de una neumonía grave, que puede ser pues bilateral o con diestrés o sin diestrés, pues puede generar una enfermedad intersticial de tipo fibrótico. También puede generar eh, el virus, el COVID-19, pues puede generar lesiones o eh, en los pulmones pues van a estar atrofiados, pues se le van a como administrar oxígeno o pues ventilación artificial en dosis altas, entonces pues van a haber mucha gente pues que va a tener zonas del pulmón destruidas. Y la otra pues que va a haber una hiperactividad bronquial, entonces eh, pues va a tener como esta sensibilidad de los bronquios por la infección de este virus. Bueno, Ya. Santiago, listo. De pronto, bueno, después luego miramos algo, es que qué se espera de que va a suceder a largo plazo con esto, las lesiones residuales. Luego lo miramos. Otro está el lupus eritematoso sistémico, donde va a haber infiltrados en el parénquima pulmonar, también son no en forma continua ni difícil, sino en forma de focos, y que pueden en algunas ocasiones pues, llegar a terminar siendo una neumonitis lúpica. Muchachos del Cajut, hagámoslo. Dejo de presentar, ¿cierto? Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, Valentina. Ya voy a entonces a presentar el Kahoot. Voy a ver si... Listo, mujer. Perfecto. Sí les está saliendo, doctor. Sí, sí, se está viendo, claro. No hay inscritos todavía, ¿no? Allá va uno, Ya, dos, ya tres, está. listo. Bueno, perfecto. Lo siento, no te entendí.
Van 27. Muchachos, Doctor, ya está ingresando. Doctor, empezamos. sí, empecemos. Ya estamos 30, 31. Nos faltan 6. Sí, empecemos. Muchachos, saben que tienen que asistir a eso. Listo, empecemos.
Listo, doctor, ese era el Kahoot que teníamos. Perfecto. JDC. JDC. ¿Quién será JDC? Yo, ¿Y quién es yo? Juliana. Juliana ¿Cierto? Durán, Juliana, ¿cómo le pareció muy ese bien, Kahoot? doctor. Sí, ¿por qué? Sí, Porque estuvo acorde con lo que ellos explicaron en la exposición sí. y es la Bueno, información relevante que nosotros debemos tener como médicos generales. vea pues, está Juliana. Bueno, muchachos, voy entonces, seguimos. ¿O quieren los de Atelectasia hacer la presentación y luego sigo yo? Sí, hagamos eso. ¿De acuerdo? Bueno, doctor, sí. Listo, Alejandro, hagámosle pues entonces. Ya se está viendo. Sí, sí, se está viendo. Comencemos. Atelectasia. Amari y Laura Daniela. Sí, doctor. Bueno, vamos a empezar con el artículo. Bueno, este artículo está enfocado en la atelectasia redonda en la sarcoidiosis. Este artículo fue obtenido de la NCBI y fue publicado en el 2011 en una investigación del Departamento de Enfermedades Pulmonares de la Facultad de Medicina de Serra que pertenece a la Universidad de Estambul. Entonces ellos comentan que la telectasia redonda es una forma de colapso crónico del pulmón que es comúnmente asociado con el asbesto, pero esta también puede tener etiologías, eh, puede venir de enfermedades crónicas o afecciones pleurales como infecciones, uremia o insuficiencia cardíaca y puede ser asintomático. Bueno, pues, y lo que ellos quieren es saber si la sarcoidiosis si es un factor etiológico potencial o no. Pues, primeramente, ellos comentan que la sarcoidiosis es una enfermedad que se caracteriza por el crecimiento de pequeñas acumulaciones de células inflamatorias, granulomas, y puede ser en cualquier parte del cuerpo. Lo más común es en los pulmones y en los ganglios linfáticos, pero también puede afectar los ojos, la piel, el corazón y pues otros órganos. Bueno, para esta investigación se tomaron 4 pacientes que presentaron atelectasia redonda y previamente fueron diagnosticados con sarcoidiosis. 3 de estos pacientes presentaban síntomas que consistían en dolor torácico, tos seca y sensación de presión en el tórax. Se les tomó una radiografía de tórax que mostró una opacidad subpleural o pleural con diámetros variando de 2 a 3 centímetros en cada uno de los pacientes. A esto se les realizó una tomografía computarizada en donde reveló las características de una telectasia redonda que se puede ver en estas 2 imágenes que están encerradas en un círculo rojo. A esto se le realizó una fibrobroncoscopia con una biopsia pulmonar transbronquial y se confirmó mediante el examen histopatológico que era que la influencia de un derrame pleural previo por la sarcoidiosis fue el mecanismo predominante para causar esta atelectasia redonda. Pues se dice que puede ser la sarcoidosis porque el aumento de la permeabilidad capilar por una afectación directa de la pleura, que es como un exudado.
o una obstrucción del conducto torácico. Ya en la discusión hablan de que la atelectasia redonda puede ser el resultado de la influencia mecánica de un derrame pleural en el pulmón con plegamiento del parénquima. La inflamación de la pleura puede volverse progresivamente fibrótica y contraerse, lo que lleva al plegamiento de la pleura y el colapso del pulmón. Este derrame pleural transitorio o una inflamación pleural localizada asociada con sarcoidosis puede haber llevado a la atelectasia redonda en los pacientes, que era lo que ya habían sugerido en las teorías anteriores. Y dicen que la baja prevalencia general en el derrame pleural en la sarcoidosis es menos del 2%. Entonces, esta puede ser la explicación de la falta de información de la atelectasia redonda asociada a sarcoidosis en la literatura médica. Y pasamos con el caso clínico. Alejo, ¿Qué le pasó a Alejo? la otra diapositiva. Perdón. Bueno, Bueno, está bien. en la enfermedad actual tenemos a una mujer de 85 años que acudió al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias por un padecimiento de 8 meses de evolución, manifestado por dolor continuo, tipo pleural en el hemitórax derecho y con tos con escasa expectoración y alina. 3 meses antes de su ingreso, se agregó disnea evolutiva que al momento de acudir se presentaba al realizar las actividades de su cuidado personal. Alejo. No aparece que la pasé. No, no aparece. Porque No sabemos por qué. Sí, Alejo, sí la está pasando. Ahí sí ya. bueno. No, no, la mía está estática, está en antecedentes. De todos, listo, ahí ya cambió. La exploración física, sigamos. Aló. Aló. Ay, qué pena, doctor, estaba hablando con el micrófono apagado. Súper. Excelente. Bueno, otra vez. Al examen físico encontraron que tenía taquipnea. El tórax estaba simétrico por disminución de tamaño del hemitórax derecho, con disminución de movilidad y vibraciones vocales en el mismo hemitórax, así como matidez y ausencia del ruido respiratorio. Las extremidades inferiores estaban con edemas de la articulación de la rodilla de manera bilateral y ya el resto de la exploración física, pues sin datos de relevancia. Bueno, se le realizó una radiografía de tórax, la cual mostró hemitórax derecho opaco casi en su totalidad, excepto en la región apical del mismo lado, en donde se observó un nivel hidroaéreo y mediastino fijo, con disminución de los espacios intercostales derechos. El hemitórax izquierdo no mostró signos radiológicos anormales.
Se realizó punción transtorácica y se obtuvo líquido ceremático con características de exudado. El estudio citológico del líquido pleural fue informado con alteraciones inflamatorias. Bueno, pues ahí está la radiografía que le tomaron. En el lado derecho, pues en el emisores derecho, en la parte apical, pues se ve el nivel hidroaéreo. Entonces, pues decían como que este se puede causar por como dos cosas lo pueden causar. Una de ellas es por la punción que se le hizo, pero ya que la radiografía fue tomada antes de la punción, llegaron a la conclusión que podía ser por una fístula broncopleural secundaria a un proceso maligno intrabronquial. También pues está la atelectasia, y pues como había dicho el doctor en la clase pasada, esta desplaza el mediastino al lado afectado. En este caso no se ve así por la coexistencia de una atelectasia con un derrame pleural, porque el derrame lo que hace es que va a rechazar el mediastino. Entonces esto lo que produce es que él pues siga en su lugar y ya. Alejo. Después se le realizó la fibrobroncoscopia, la cual mostró oclusión del 70% de la luz traqueal en su tercio distal, por la presencia de una masa exofítica de color violáceo que emergía del bronquio principal derecho, ocluido al 100%. Se realizó biopsia de la lesión endobronquial, la cual fue negativa para células neoplásicas. El cepillado y el lavado bronquial fueron informados con alteraciones inflamatorias. La TAC de tórax mostró atelectasia pulmonar total derecha con derrame pleural derecho y neumotórax marginal. Fue sometida a una segunda broncoscopia con los mismos hallazgos señalados y se realizó nuevamente la biopsia de la lesión endobronquial. Posterior al procedimiento, presentó hemoptisis sanguinante y murió a pesar del apoyo ventilatorio. Alejo. Y bueno, pues a ella no le alcanzaron a hacer ningún tratamiento, pero pues vimos que el tratamiento de la atelectasia sería como la fisioterapia respiratoria, o sea, tratar como la patología que la está causando. En caso de obstrucción mucosa persistente, se usan broncodilatadores por nebulización o se extrae la neoplasia o lo que esté causando la obstrucción. Y ya. Bueno, y tenemos un Kahoot. Bueno, registrémoslo.
Falta alguien. Y van 30. Faltan 9. Bueno, de todas maneras, pues ya el tiempo es suficiente. Ustedes todavía me entregan el registro de las personas, ¿cierto? Me entregan la calificación del Kahoot. Sí, doctor. Sí, por favor. No van a entrar más. Ya no entraron. Empecemos. Doctor, Yo estoy entrando, yo estoy entrando. doctor, es que mi dígame. compañero Camilo Acosta no pudo ingresar a la clase porque no le prendió el computador, entonces no tuvo cómo entrar a la clase. Bueno. Vea, ahora porque sí, hablamos de calificación y empezaron a entrar. Yo creo que ya es cierto. Uy.
JC. Sara. Pide primero. Santiago. Entonces, ya, doctor. Bueno, muchachos. Listo, perfecto. Esos ejercicios son buenos, parece que retroalimentan y le permiten a uno y generar un fenómeno de autogestión. Bueno, muchachos, entonces vamos a seguir. Vamos a seguir entonces con la presentación. Algo adicional que tengamos por hacer. Nos queda pendiente pues un casito y pues ya vamos avanzando con los que siguen, ¿no? Bueno. Y vamos a iniciar con el siguiente capítulo, que forma parte pues de ese tipo de sucesos, de cambios a nivel del pulmón, como en términos grandes, el estado de la fibrosis de tipo residual o de tipo cicatrizal. Entonces, la neumoconiosis se define como es una reacción que no es neoplásica y secundaria a la inhalación de polvos o minerales presentes en cualquier sitio, en el medio ambiente, en cualquier pues, sitio de tipo laboral. Resulta que para que esa serie de partículas que se encuentran en el medio ambiente, pues por terminar un concepto general, va a depender que hagan daño en mayor o menor cantidad a cierto tipo de condiciones. Uno es el hecho del volumen de polvo que estamos nosotros involucrando en el parénquima pulmonar. Dos, depende del tamaño de la partícula. Entre más grande la partícula, esperamos que sean menos las lesiones, porque es muy posible que esas partículas grandes, por ese proceso de filtrado de un recorrido tan largo, no alcancen a llegar hasta la zona alveolar. Entonces, entre más pequeñas, hace que sea más factible de que lleguen a la superficie alveolar. E igualmente, la forma, hay partículas que tienen esa forma como en punta, que hacen que muy posiblemente tengan esa factibilidad de incrustarse dentro de, a través del epitelio, incrustarse en el parénquima. Y hay algo que se establece que la flotabilidad de las partículas, entre más pesadas, por dar una forma, hace que sean menos factibles que vayan a llegar hasta la componente o el elemento final. El hecho de la solubilidad que puedan presentar ante la presencia de la humedad, que sean hidrosolubles o que sean de tipo liposolubles, que hace que las hidrosolubles, por ese hecho de que está transcurriendo hacia la superficie alveolar a través de unas estructuras que están generando agua y que están generando moco, pues hace que sea menos viable que alcancen a llegar hasta ese sitio. Y otro es la reactividad que la presencia de esas partículas genere en el sitio donde se instauró.
que genere unas reactividades de tipo físico, que sean reconocidas en forma inmediata como cuerpos extraños y inmediatamente se genera un proceso de tipo de respuesta inflamatoria, como y otro tipo de partículas que regularmente por sus mismos componentes no va a generar una reactividad de tipo físico, de tipo químico en algún sitio anatómico. Y es posible de otros efectos adicionales que se puedan generar a nivel de este trayecto. Pues aquí estamos otra vez como a determinar de la cantidad de polvo, pues indudablemente el tiempo de exposición y la cantidad de polvo inhalado, pues son hechos que nos van a influenciar en el tipo de lesión. Y ahí están poniendo el ejemplo del humo del cigarrillo. A pesar de todo, se establece que para que un paciente fumador llegue a presentar lesión en el parénquima alveolar, se necesita al menos una inhalación de polvo por lo menos de 10 años y de un número determinado de cigarros al día, como por lo menos se establece que sobre el medio paquete. Y es posible que si ese paciente deja de fumar, existan lesiones evolutivamente reversibles, como por ejemplo la metaplasia escamosa que se dio en muchos sitios o a lo largo de todo el trayecto laringotraqueobronquial, que tengan un componente de hacer reversión. Aquí habla pues del tamaño, pues en forma concreta, pues las que son mucho más pequeñas, se hablan en forma concreta pues de unas medidas. Le hablamos pues de lo que es la solubilidad y toxicidad y los efectos adicionales. Es posible que como efecto adicional tienden a provocar una neumoconiosis, por ejemplo, del tipo colagenosa fibrosante, que hace que esta sea muy característica en una de esas lesiones secundarias de los agentes ambientales como la silicosis. Se llama algo la neumoconiosis de las personas que trabajan en las minas de carbón. Esa tiene una mención especial porque es, en nuestro medio ha existido y sigue formando parte pues como de ese tipo de medio para generar combustión o para lo que fuere, de tener las minas y explotar esas minas. Y resulta que además de ellos que trabajan, de las personas que trabajan en esto, hay otras situaciones. El solo hecho de vivir en una ciudad con una gran combustión, pues también forma parte como de este proceso que puede llegar a generar una neumoconiosis. Entonces comienza con una situación que se llama la antracosis asintomática. Casi que se puede decir que en mayor o menor proporción todos tenemos algo de antracosis. Y antracosis es la presencia de la visualización macroscópica de esos puntos negros salteados que se encuentran a nivel de los ambos lóbulos pulmonares superiores, sobre todo en los ápices, y que están en menor o mayor grado. Ese color es debido a que ese pigmento de carbón que llegó hacia la superficie alveolar, salen los macrófagos, lo fagocitan y se van por el intersticio. Y a través del intersticio, como mencionaba en otro momento, ascienden y a nivel de la tráquea salen otra vez hacia la luz. Pero eso tiene un límite de capacidad y es muy posible que macrófagos se queden en el sitio del intersticio alveolar y establecidos en otras zonas intersticiales, y eso va generando la acumulación de ellos, la presencia de ese color. Eso es totalmente asintomático, no genera ningún tipo de cambio morfológico de tipo fisiológico. Luego, con el paso del tiempo, es muy posible que evolucione a esta neumoconiosis simple, donde hay una disfunción pulmonar muy escasa que no sea casi perceptible para el paciente dentro de su vida común. Luego evoluciona, pues, con el hecho que siga pues, en ese medio que le está generando estas lesiones de una neumoconiosis complicada, en la cual ya hay una respuesta ante ese proceso crónico, una respuesta de tipo inflamatoria que se ha dado y que termina siendo esa fibrosis. Y es una fibrosis que es masiva y que puede evolucionar esa fibrosis pulmonar masiva con compromiso real de la función respiratoria. Y entonces eso se aplica pues, a esas reacciones fibrosantes del pulmón y es la complicación más extrema de lo que le puede suceder
a este tipo de situación de las neumoconiosis, e inclusive de los pacientes con la contaminación ambiental de la silicosis. Morfológicamente, en la tracosis pues es una lesión inocua y la encontramos pues en los pacientes fumadores, los pacientes que viven en las ciudades muy contaminadas, los pacientes que tienen que trabajar en las minas de carbón. Ese pigmento, como les mencionaba, es captado por los macrófagos alveolares, que son toda esta serie de elementos negros que se ven aquí en esta imagen histológica. Y, obviamente, ellos van evolucionando a lo largo que va generándose mayor cantidad y una respuesta de tipo inflamatoria. Bueno, entonces, ¿cómo se ve? Unas máculas que son de color negro, y la mácula está conformada por macrófagos que están llenos de carbón, y ese nódulo contiene además de pequeñas cantidades, una red delicada a su alrededor de fibras de tipo colágeno. Y el hecho de que se genere esa lesión diseminada por el pulmón, pues lo más usual es que comprometa en primera instancia los lóbulos superiores o inclusive hasta la porción superior de los lóbulos inferiores. Y es posible que, con lo que mencionamos esta mañana al hablar de enfisema, que nos genere una lesión de daño de las fibras elásticas y se convierta en este enfisema que mencionamos, que se llama el centro lobulillar, que es la dilatación de los alvéolos en la región proximal, que eso salió pues algo semejante en la pregunta del Kahoot. En la neumoconiosis complicada, o sea, la fibrosis pulmonar masiva, ocurre con el antecedente de una neumoconiosis simple, y se caracteriza donde hay lesiones fibróticas y muy notables, muy de cambios estructurales en ese sitio, y las cuales toman ese color oscuro por la presencia pues, de esos macrófagos en ese sitio. Y si observamos histológicamente, es un colágeno denso con abundante pigmento de carbono en ese sitio, y el centro es muy usual de que se presente lesiones necróticas debido a que no hay una buena irrigación de tipo vascular por el hecho de ser un tipo de tejido fibroso. Hay algo, no, te iba a mencionar algo de los macrófagos alveolares, pero no. Clínicamente es una enfermedad que es benigna, que inicialmente pues en la neumoconiosis pues simple, donde no hay mucho deterioro de la función pulmonar, y es posible que no sea muy significativo, que casi todos esos pacientes que tienen una neumoconiosis simple terminen haciendo una fibrosis pulmonar masiva. Simplemente las personas que tienen un factor de riesgo, como el hecho de trabajar en minas, fumadores crónicos, o que vivan, por ejemplo, su trabajo sea en la calle, por decir algo, en una zona urbana, donde en esa calle es en una esquina y en esa esquina es un paradero de buses, por dar un ejemplo. La silicosis, que es del sílice, es una enfermedad causada por la inhalación de este elemento. Se presenta también como una neumoconiosis fibrosante pero que no es difusa, sino que forma nódulos y que es evolutivamente progresiva. La vamos a encontrar en los trabajadores que son que trabajan en donde se genera esa forma de realizar como el manejo de esos elementos para que termine siendo arena y que generan pues como la forma de la preparación a través de los chorros. Y se presenta esta situación en pacientes que tienen esa exposición muy significativa del diario vivir y que se presenta durante meses varios o inclusive dentro de años. Y hace que, como ese material es lipoproteico, pues es un material que no es biodegradable y que va a quedar instaurado esas partículas o esas micropartículas, se van a infestar o a asumir o a penetrar a nivel del intersticio. En esta silicosis existen algunas formas que se llaman de tipo cristalino, otras amorfas. Estas cristalinas se hace determinación lo que es el cuarzo, y son altamente fibrogénicas o generando este tipo de lesiones cicatrizales, y el cuarzo es la forma más común de esa presentación de silicosis.
Bueno, es dado que estas partículas van a interactuar pues, con macrófagos que van a generar pues, la fagocitosis, con las células epiteliales, y es posible que pues, los macrófagos terminen realizando su proceso. Y además, estas partículas causan activación y liberación de mediadores a través de los macrófagos viables. Y entonces se encuentra un mediador como la interleuquina 1 y ese factor de necrosis tumoral, como también la fibronectina y radicales libres. Bueno. Morfológicamente, en forma inicial, son nódulos muy pequeños que no son fácilmente reconocidos, que pueden ser de un color no muy intenso o llegar a ser hasta negro, y usualmente se encuentran más pues, por ser unos sitios de mayor aireación que se encuentran en los lóbulos superiores. A medida que va avanzando, esos nódulos forman cicatrices de aspecto colágeno, de consistencia dura, que son muy característicos o semejantes a lesiones de tipo fibrótico, y obviamente pues que si este paciente está cohabitando con una tuberculosis, pues hace que sean lesiones mucho más destructivas en estos casos. Es dado que se pueda generar a nivel de los ganglios linfáticos procesos de calcificaciones, lo que hace que se genere en esos ganglios linfáticos algo que se llama calcificación en cáscara de huevo, que es una calcificación que es periférica. ¿Y esto a qué va a pasar? Va a terminar haciendo una enfermedad pulmonar masiva de tipo fibrótico. Histológicamente, pues hay zonas de colágeno hialinizado que posiblemente están muy delimitados, como estamos viendo aquí en esta imagen histológica, son lesiones que son muy bien determinadas, y al hacer el examen citológico, colocándole lentes, hace que podamos generar, o se vea como el reflejo, la birefringencia de partículas de este tipo en ese tejido. Es posible que vamos a encontrar cambios ya significativos de tipo morfológico en una placa de tórax que se toma ejemplo en pacientes con control periódico por el sitio donde ellos trabajan, donde vamos a encontrar nodulaciones en los lóbulos superiores del pulmón. Y es muy usual que esta silicosis se asocie con pacientes con la tuberculosis. En esta situación de las enfermedades relacionadas con el amianto, ella es un poco más compleja, está en estos casos la asbestosis. Sí, hay como por ser claros, este término de la asbestosis es el asbesto y es el hecho o lo que está conformado la mayoría de las tejas de nuestro país. Es de los pocos países que aún tienen comercializado el asbesto, que venden estas tejas de Ternit. Ya casi ningún país se fabrica este tipo de instrumento. Y eso es realmente muy contaminante. Y el tema complejo de esto es que tiene ese factor de riesgo a generar lesiones neoplásicas, como es el carcinoma de pulmón, como generar un mesotelioma que es a nivel de las pleuras, como generar cáncer de colon, que puede generar, puede generar cáncer de páncreas, puede generar lesiones en la pleura como es de tipo fibrosis, inclusive generar un derrame pleural sin que sea necesariamente de tipo neoplásico. No veo el de eso. Bueno. Lo que habíamos hablado inicialmente, la concentración, el tamaño, la forma, la solubilidad, hacen que generen un factor determinante para que causen enfermedad. Este asbesto son también partículas que no son hidrosolubles. Y hay dos formas que puede tener este asbesto. Una que se llama la forma de serpentina, que son unas fibras delgaditas, rizadas, es porque son onduladitas y que son flexibles y que se utilizan pues, a nivel industrial. Y la otra es la anfibólica, o de tipo actinolita o clocidolita o amosita, que hacen que no, pues ellos no son tan frecuentes, pero hace que este tipo en una forma específica induce a la producción de procesos neoplásicos, sobre todo a nivel de pleura, que es lo que se llama el mesotelioma. Bueno, esto pues es la actividad patogenaria que no va al cuento. Morfológicamente, en la asbestosis se va a caracterizar por una fibrosis intersticial pulmonar difusa y no va a ser pues muy distinguible pues
por la presencia, pues el hecho de que tengan la presencia de esos cuerpos de asbesto, que no lo hacen que sea pues como determinante. Es posible que hay algunos aspectos, dependiendo de la forma de la partícula, esas que mencionamos ahorita, que eran como onduladas, como de forma rosariada, o pueden tener varillas que son en una forma lineal. Esto que están mostrando aquí, que son como bastoncitos. Y es parte pues como del hallazgo morfológico que se puede encontrar en esos. Es de esperarse que una asbestosis se genera pues en una forma evolutiva, pero que llega siempre a ser fibrosis y que se va a dar regularmente alrededor de los bronquiolos respiratorios y de los conductos alveolares, o sea, en la porción distal. Y se puede extender y comprometerlos a nivel de los conductos y los sacos alveolares. Y generan ese aspecto que hemos mencionado en diferentes oportunidades, que son las estructuras tubulares, factiblemente aireadas, que se llaman una forma en panal. Bueno, esto es algo que puede generar pues, la diferencia o la localización que hace que sea la diferencia entre la silicosis y este tipo de lesión del asbesto, que el asbesto se genera inicialmente en lóbulos inferiores y regiones subpleurales, y en cambio la silicosis es en los lóbulos superiores. Se pueden dar entonces estas placas pleurales que son circunscritas, que son conformadas por tejido conectivo denso, posiblemente calcificado, que es dado que pueda generar esas placas, pues como el factor predisponente a que se termine haciendo derrames pleurales que tienen un aspecto seroso y de pronto puede tener un componente somático por lesiones vasculares. Se va a observar entonces la fibrosis en la pleura, visceral, regularmente difusa y que pues va a generar adherencias pues hacia la cavidad torácica. Bueno, esta es la exposición que pueden tener de este tipo de pacientes. Esto es una masa a nivel de pleura, y esto es un macrófago cargado de pigmento. Clínicamente es un paciente que posiblemente va a cursar con dificultad respiratoria, con tos con expectoración. Es posible que la evolución de esta lesión no sea muy determinante, parece como que si no generara cambios, pero que siempre llega a ser un proceso de tipo fibrótico. Ay, no, ¿cómo así que eso se acabó? Uy, no, otra más. Uy, no, qué tal. Bueno, yo no sé, es que esta presentación de enfermedades ambientales pues nos incluye una serie de sucesos. Bueno, de pronto yo en la próxima les hago un repasito de este para no generarles como tanto complejo, sobre todo pues hacer un poquito mención con respecto al tabaquismo y a otro tipo de agentes. Con eso quiere decir hacer mención, pero esto más que a nivel del sistema respiratorio, son conceptos generales de toda la cantidad de agentes que puedan ser parte de esas enfermedades ambientales. No solamente es el hecho de la contaminación, hay otro tipo de situaciones, por ejemplo, depende mucho del medio ambiente, el hecho de utilizar agentes de tipo terapéutico, las costumbres que tienen algunas personas, por ejemplo, es dado que personas de sexta, séptima década de la vida que tomen medicamentos porque se supone que le van a doler las articulaciones, entonces para evitar que le duelan, todos los días se toman, por ejemplo, un acetaminofén, y es muy posible que eso venga a generar efectos y tipos a nivel del tejido hepático. Y, por ejemplo, el hecho de utilizar estos anticonceptivos orales de una forma indiscriminada, pues eso debe tener alguna vez algún tipo de control médico, pues porque es factible que usar estos anticonceptivos por tantos años termine siendo un carcinoma de endometrio, un carcinoma de mama si tiene antecedentes, o fenómenos de tipo tromboembólico. Y bueno, otros factores de riesgo que están mencionándose ahí, la utilización de los acetaminofén, como les mencionaba ahora, que puede terminar haciendo una insuficiencia hepática o hacer daño a nivel renal o inclusive cardíaco.
el ácido acetilsalicílico igualmente, el etanol de los borrachitos conocidos, pues hecho que también genera pues ese tipo de lesiones, la utilización de la cocaína y el crack, la heroína, la marihuana, lesiones por agentes físicos. Yo les hago un resumen pues, de esto, para que no se, la anorexia y la bulimia también son enfermedades que van a depender del medio ambiente. Y ¿a quién le pregunto? ¿Quién me responde? Una paciente con una bulimia puede tener interés en esos momentos en la patología respiratoria, que es lo que estamos haciendo mención, ¿sí o no? Bueno, la obesidad, esto yo lo voy a recortar. Respóndame. Yo creo que sí. Dígame. Yo considero que sí, por lo que ellas inducen la acción de vomitar. Entonces, Sí. pues puede haber broncoaspiración y adicionalmente puede haber un daño epitelial. Es muy posible que terminen haciendo lesión química a nivel de la laringe y generando, pues, clínicamente trastornos en la voz, y eso termina haciendo posiblemente lesiones displásicas e inclusive evolucionar hasta un problema, a una situación de tipo neoplásico. Totalmente vale. Bueno, muchachos, entonces, Doctor, yo tengo una pregunta. Valentina, dígame una pregunta. ¿El granuloma calcificado en qué enfermedades se puede presentar, pues principalmente? Única y exclusivamente en la tuberculosis. Calcificado. Sí, señor, calcificado. Pues digamos en este caso, en el ápice pulmonar. Ya. Yo mismo me fui encaminado como a lo que llaman la necrosis de caseificación, porque si una cosa es diferente que esté calcificado a que genere necrosis de calcificación, que es el típico de la tuberculosis, pero lesiones, o sea, esas lesiones calcificantes, que eso se llama calcificación distrófica, y nos acordamos de los tipos de calcificación. Valentina, ¿se acuerda? No, no me acuerdo, doctor. Pero espera un momentico, yo le digo. Que de esos 41, Claudia Mercedes. Ay, que venga, ¿quién me habló? ¿Quién me habló por ahí? Mercedes, Claudia. Sí, doctor. Hola, mujer, ¿cómo le va? Bien, Creo ¿y que aquí usted? el viejo nos está ayudando. María José, el lunes nos cuenta los tipos de clasificaciones, porfa. Sí, metastásica y calcificación distrófica. De acuerdo, sí. Solamente el comentario, ¿listo? Bueno, entonces esa calcificación distrófica es muy usual que se presente en lesiones residuales, procesos de inflamaciones de tipo crónico, se ve mucho en los vasos sanguíneos, como veremos cuando estemos en la patología de los vasos sanguíneos, se ve las calcificaciones distróficas y es muy dado que se ve en los procesos inflamatorios de tipo crónico como efectos de tipo residuales. Y eso... Digamos, en una patología como asma, ¿se podría presentar esto? No, mujer, no, en esos casos no. Okay. Y sabe que es muy frecuente que esto suceda a nivel de piel, inclusive se llaman unas patologías que llaman calcinosis, que son los pacientes que tienen el celular subcutáneo, acúmulos de calcificaciones. Y así se llama calcinosis. Tiene que ver algo con un poquito con el metabolismo, pero tienen esa determinación. Y eso no implica que sea un proceso neoplásico ni que haya sido un proceso secundario a microorganismos, sino son procesos, digamos, más que de envejecimiento, es de proceso evolutivo hacia un daño que se generó. Yo pensé que inicialmente me estaba hablando de la calcificación, de la necrosis calcificante. Bueno, muchachos, el lunes, sí, Laura, sí, es totalmente válido. Bueno, el lunes vamos a ver, yo les hago un resumen de estas enfermedades ambientales, vamos a ver de las enfermedades granulomatosas como es la tuberculosis y la sarcoidosis, que ya les había mencionado. Luego vamos con las enfermedades de origen vascular, que no es complejo, es de lo que es la hemorragia, el choque, el infarto, el edema pulmonar, nos falta el síndrome de dificultad respiratoria. Yo creo que ese está ahí.
Esta es un capitulito pequeño que es las enfermedades asociadas a pacientes HIV positivo y luego ya sigue neoplasias y patología pleural. Yo creo que el lunes podemos hacer ambientales, granulomatosas y de pronto de origen de tipo vascular para que nos queden entonces los otros dos, estos otros tres para el otro jueves. Y quedamos listos, muchachos. ¿Les parece? Doctor, para que me dé las indicaciones de la presentación de expectoración, por favor. Bueno, claro, hagamos lo siguiente. Hágame una señita al correo y yo le mando como el planteamiento que eso lo vamos a buscar una semiología. Y yo esta tarde busco el sitio donde yo tengo esos textos los escaneo y se los mando, ¿sí? Pero mientras tanto va buscándome una semiología, todos los aspectos que debemos tener en cuenta en el análisis macro y microscópico y las posibilidades diagnósticas de acuerdo a lo que encontramos en el esputo, ¿sí? Hágame una señita ahorita, ¿sí? Bueno, Carlos, perfecto. Doctor, es que yo tengo una duda, es que creo que otra compañera ya a usted le había asignado el tema de expectoración. No sé si estoy confundida, pues no sé si alguien pueda reportarse si ya le habían asignado esa exposición. Pues es que creo que ya estaba en la lista que hicimos. Sí, mujer, la verdad que sí. Entonces no sé si pues alguien Sí. ya tenía No, ese tema y se pueda unir no, con... mujer, sí, yo pensé que había sido otro grupo, yo sí me acordé de eso. Entonces, de pronto, sí, esa compañera que yo tengo pendiente enviarle algo, es que no iba al sitio donde tengo eso guardado. Lo busco ahora. Y de pronto sí que me haga el comentario que sí, porque yo pensé que era otro grupo al que le había dicho, porque casualidad hablamos de eso. Ustedes verán si quieren hablar de bronquitis o lo dejamos para el lunes. Dejémosla para el lunes porque hacemos intermediación um, como espacios pues, para cambiar de personaje. Yo hablo de un tema, dejamos un espacio y volvemos a hablar del otro. Y utilizamos, y ustedes me lo dicen, les recuerdo, que quieran que paremos un ratico, me dicen paremos un ratico y seguimos. Ya pues, y sobre todo el lunes, que son unas clases tan largas. Bueno, entonces, Doctor, qué pena, es que faltó la actividad de bronquiectasias. de bronquiectasias y la de alma. Y el lunes tenemos otras dos. O si Listo, quiere, trabajemos eso. la de nosotros no es un Kahoot, sino un crucigrama online. Para que hagamos. Es un Kahoot. No, no es un Kahoot. Ah, bueno, porque sí, ya iba a decir que ya habíamos hecho dos Kahoot. Como quieran. Si el grupo está de acuerdo que lo hagamos ya, lo hacemos. O si lo Doctor, dejamos para el lunes. usted dijo que faltaba la actividad de ASA, pero es que nosotros no hemos expuesto todavía. O sea, nosotros tenemos que exponer y pues ya como tal. Sí, claro, sí, por supuesto. Sí, es de exponer y hacer la actividad, sí, lógico. Sí, Len. Pero entonces la hacemos el lunes. Pero lo de bronquitis, si quieren, si el grupo está de acuerdo, lo hacemos ya o lo dejamos para el lunes. Ustedes deciden. Llegó Sara. ¿Qué dicen? Hablen entre ustedes y me dicen. Además, me pongo en silencio. Entonces, listo. Ya pueden proyectar. Doctor, ¿podría dejar de presentar para Ay, ponerle, por por favor? supuesto. Qué pena, qué pena. Uy, no, no caí en cuenta, no me acordé. Listo, ya.
Luisa, va a compartir usted. ¿Ustedes van a exponer ya o hacemos nosotros la actividad de bronquiectasias? Ay, muchachos, me recuerdan los nombres de los atelectásicos. ¿Quiénes eran? Doctor Alejandro Amariles y Laura Zúñiga. Alejandra y Alejandro Amariles y Laura Zúñiga. Zúñiga. Laura Alejandra, ¿cierto? ¿Cómo se llaman los de este momento? Los de bronquitis. Es Luisa Fernanda Quiseno. Y Claudia Mercedes Tacán. Claudia Mercedes Tacán. Ah, sí, Tacán, sí. Me queda faltando los de hoy. Venga, muchachos, voy a registrar los de bronquiectasia, ¿son quiénes? Julián Andrea Calderón y Laura Daniela Gómez. Y Gómez. Y Laura Daniela, ¿cierto? Sí, señor. Laura Daniela Gómez y Julián Andrea Calderón. Listo. Ustedes sacaron 4.6. ¿Listos, muchachos? Sí, Luisa. Doctor, pero entonces solamente alcanzaríamos a hacer la actividad de bronquiectasias. Yo creo que sí. Sí, háganla. O la hacemos el lunes. No, hagamos eso. Sí, solamente alcanzamos a hacer la Entonces, actividad. para que Luisa deje de compartir pantalla y nosotras poderla compartir. Bueno, nosotros pues hicimos un crucigrama, no sé si quieran participar o si decimos personas para que vayan diciendo la respuesta, como quieran, por nosotras está bien. Ustedes deciden. Yo creo que Bueno, decimos los nombres o qué. pues sí, entonces la primera, ¿cómo se llama la hipótesis de la bronquiectasia, Jovan? Círculo vicioso de Cole. Sí. Ok. La segunda es, ¿cuál fue la morbilidad no pulmonar significativa pretrasplante en el artículo? Esas no las mencionamos, pero tengan en cuenta que es la osteoporosis. Tres, es consecuencia de la necrosis de las paredes bronquiales debido a la bronquiectasia. Kevin. Espera, Julia, espera. Hola.
Juli. ¿Me escuchaste? No. No, ¿cuál es? La tercera. Sí. Mucopurulenta. ¿Cómo? Mucopurulenta. Sí. No. Bueno, esa sería absceso pulmonar. La 4 es el tipo de expectoración presente en la bronquiectasia. David Vargas. Mucopurulenta. ¿Sí? ¿No? Hola. Excelente, David. Seis, patologías con afectación predominante en estructuras pulmonares centrales. Carol. ¿Me repites la pregunta, porfa? Patología con afectación predominante en estructuras pulmonares centrales. ABPA. Sí. Leucocito responsable de la purulencia del esputo. Gloria. ¿El neutrófilo? Síndrome que puede causar bronquiectasia debido a una disfunción ciliar. Uy, sí, sí. Dígale a Hamel. eso. El de Cartagener. Sí. Perfecto. Sigue la 5, tipo de bronquiectasia con bronquios irregulares y aspecto turgente. Lenny. Varicosa. Sí, pero es que no sé por qué no me deja llenarlo ya. Bueno, pero si es varicosa, solamente que ya no me lo deja llenar. De pronto seleccionar la pregunta como tal, que ahí está apareciendo la 4 en moradito. Hundele enter, a ver. No. Bueno, el 8. ¿Cuál es el principal método diagnóstico de ABPA? Que es como el gold estándar. Daniela Uribe. Daniela le escribió por el chat y dijo que tal. ¿Qué tratamiento mejora la función pulmonar en los siguientes 5 años?
Johnny Walteros. Johnny. Johnny. Entonces Lau Zúñiga. Trasplante. Sí. Muy bien. Y ya, esa era toda la actividad. Perfecto, muy bien hecho, me agradó mucho, y chévere ese tipo de actividad y que sea una arma no punitiva, sino que sea de compartir. Estuvo muy bien, te felicito. Bueno, muchachos, entonces quedamos así. Nos vemos el lunes a las 2 de la tarde. Cualquier cosa me comunican. Algún cambio o algo pues, que propongan lo que se deba de hacer. Entonces ya sabemos los temas que vamos a manejar el lunes. Para el jueves estar terminando entonces lo que es la patología respiratoria y prepararnos pues, para el lunes siguiente, que eso nos va a ir muy bien. Hasta luego, Marcela. Que esté muy bien. Chao, Valentina. Hasta luego, María José. Johan, hasta luego. Gracias. Hasta luego, Alejandro. Hasta luego, Luisa. Santiago, hasta luego. Caterina, hasta luego. Kevin, hasta luego. Hasta luego, doctor, que esté bien. Carlos. Si algo le comunico, Carlos. Sí. Hasta luego, Juliana, Estefanía, hasta luego. Hasta luego, Yuri. Claudia, David Felipe, hasta luego. Cristina, Alexander. Bueno, Carlos. Hasta luego, Miguel Ángel.